Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Diálogos FAES, en la que hoy vamos a hablar del Estado de Derecho y de su institucionalización y de la promoción de la democracia dentro de la Unión Europea y con las herramientas que proporcionan las instituciones comunitarias de la Unión. Dentro del ciclo general de conversaciones que estrenamos ya hace más de un mes y que se ocupan del del Estado de Derecho y de la promoción de la democracia globalmente, en todo el mundo. Yo creo que para hacerlo, para hablar de este tema hoy con la mayor solvencia y al mismo tiempo con la mayor amenidad, contamos con las personas ideales para poder abordar este tipo de cuestiones. En primer lugar, contamos con, y le agradecemos que nos acompañe esta tarde con María Jesús del Barco, que como yo creo que es bastante conocido por parte de la audiencia que nos va a acompañar hoy, es magistrada juez, es decana, creo que sigue siendo decana de los jueces de Madrid, y además es presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la asociación que aglutina el mayor número de magistrados del país. Tenemos también esta tarde con nosotros, y yo le agradezco especialmente también que nos acompañe, a Nuria Magaldi, que es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba. Nuria Magaldi, bueno, pues es conocida por haber hecho también múltiples trabajos en muchos sectores. Yo recuerdo algún trabajo acerca de la procura existencial en Forshof, que es una materia bastante apasionante para los que hablan o estudian cuestiones acerca del Estado social, y yo creo que es una de las principales autoridades en ella en España. También está muy al tanto de cuestiones de derecho comparado que probablemente susciten nuestro interés esta tarde, y reitero las gracias porque haya querido acompañarnos. Y contamos también con un viejo amigo y conocido de la Fundación, con Josep María Castellà, que es catedrático de la Universidad de Barcelona y que también reúne una cualidad y una experiencia, una expertise que hoy nos va a venir muy bien. Josep María fue en su día miembro de la Comisión de Venecia, y probablemente esa circunstancia biográfica que le acompaña, aparte de su enorme ponderación y su saber profesional, pues nos va a ser de enorme utilidad para poder charlar y poder sacar alguna conclusión en limpio esta tarde. Y yo sin más os cedo la palabra. Quizá podríamos empezar, María Jesús, si te parece, porque tú pudieras enmarcar un poco la conversación fijando los contenidos. Es decir, en el debate público español es muy frecuente que todo el mundo utilice la expresión Estado de Derecho, se oye mucho en la controversia política, es un término que, digamos, en los debates partidistas se arroja más que se define, y a veces el ciudadano puede ser que haya perdido digamos, la conciencia de cuál es el significado auténtico, de dónde viene la expresión, qué implicaciones tiene, y por qué Europa, dado que esta tarde hablamos de Europa y de la Unión Europea, por qué Europa también es importante a la hora de establecer marcos que protejan ese bien que hemos considerado que es un bien, el Estado de Derecho, y cómo nos puede ayudar a que la salud de ese Estado de Derecho en cada uno de los Estados miembros de la Unión, y especialmente en España, pues no decline. Así que la palabra para comenzar es tuya. Gracias, María Jesús. Pues muchas gracias, Vicente, y muchas gracias para esta invitación, para poder participar aquí esta tarde con vosotros en estos diálogos. La verdad es que, como decías, es que, bueno, soy presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. La APM nació hace 44 años, casi ya 45, y nació, pues, no solamente para defender, lógicamente, los intereses profesionales de la carrera judicial, sino también para velar por el prestigio del Poder Judicial y por preservar los valores y los principios constitucionales y del Estado de Derecho. Hoy hablar de Estado de Derecho, tienes razón, se habla mucho de Estado de Derecho, los ciudadanos seguramente nos escuchan hablar de Estado de Derecho, pero a veces yo tengo la sensación de que defender hoy el Estado de Derecho y defender hoy los valores y los principios constitucionales parece que te sitúa o quieren situarte en un espectro ideológico de la película, de la política, en un espectro que yo, desde luego, me niego a que me cataloguen de una ideología o de otra por defender lo que creo que es lo que debemos defender cualquier ciudadano, y yo como juez creo que si no defiendo el Estado de Derecho, pues apaga y vámonos.
vete a tu casa, cierra el juzgado y no vuelvas. Porque la defensa del Estado de Derecho supone única y exclusivamente defender la sujeción de todos los ciudadanos al imperio de la ley. Cuando entramos en la Unión Europea, en la entonces Comunidad Económica Europea, creo que Nuria es más joven que yo porque la estoy viendo en la fotografía, pero yo recuerdo aquella firma en esa mesa en el Palacio Real, mesa que además te enseñan cada vez que vas a hacer una visita, y estaba allí Felipe González ese 12 de junio de 1985. Yo estaba en segundo de BUI, nos sacaron de clase para que viéramos ese acto. Para los españoles era la entrada en un mercado económico europeo, un mercado de, bueno, de mercancías. A ninguno se nos olvida, a mí por lo menos, que me he criado en el campo, que nos quemaban o nos tiraban los tomates de los camiones en la frontera, porque parecía que entrábamos únicamente eso, a un mercado común. Podíamos entrar y salir solamente con el DNI, se nos abría todo un mundo, pero resulta que la Unión Europea es otra cosa también. Es eso, es un Estado de Derecho, es una unión de estados, de los Estados miembros, que tienen que regirse por una serie de principios mínimos y una serie de valores que hace que, bueno, porque seamos democracias occidentales donde primen principios esenciales como la libertad, la justicia, la igualdad, el derecho de todos a la tutela judicial efectiva, y que se basa en el imperio de la ley, o sea, en el respeto de todos al de la ley, y además en el respeto a esa separación de poderes. Cuando hablamos de forma insistente los jueces en que se respete la independencia judicial, esto no es un capricho que tengamos los jueces, es que el respeto a la independencia judicial forma parte de ese sistema esencial de respeto a la separación de poderes. Porque si no existe un respeto a la independencia judicial, que es un derecho que tiene el ciudadano a un juez independiente, estaremos diciendo al ciudadano que no tiene derecho a que se amparen sus derechos y sus libertades. Cuando se habla del Estado de Derecho, para mí el Estado de Derecho es una protección del débil, porque el fuerte no necesita que nadie le proteja. Por eso es necesario que todos fortalezcamos y tratemos cada día de que ese Estado de Derecho sea más fuerte. Sucede que ahora hablar del Estado de Derecho y defender el Estado de Derecho parece que queda ya como, no sé, de unos carcas o alguien que quiere una visión retrógrada de la sociedad, y yo creo que es lo más moderno y lo más progresista, defender los derechos de los ciudadanos y las libertades, que solamente puede hacerse dentro de este marco de leyes y del cumplimiento de las leyes por todos. Porque, bueno, la verdad es que yo entiendo que si no partimos del Estado de Derecho, del respeto a esos principios constitucionales, al menos los que tenemos unas responsabilidades públicas, pues apaga y vámonos. Quiero decir, el punto de encuentro y el punto de llegada de todos los que ejercemos un poder en el Estado, quienes tenemos además una responsabilidad, debe ser siempre la Constitución y el Estado de Derecho. Sin embargo, asistimos en los últimos años a ver que está sucediendo todo lo contrario. Se está produciendo un sistema de degradación de las instituciones y del Estado de Derecho en nuestro país que a mí me alarma. Y me alarma sobre todo porque veo que los ciudadanos no son realmente conscientes de lo que está sucediendo. A veces piensas, cuando ves las imágenes antes de Semana Santa, va a haber tantos desplazamientos, los hoteles están llenos, qué lástima que ha llovido, no pueden salir las procesiones, claro que lo es, pero quiero decir que al final el ciudadano vive su día a día y no es consciente de la erosión que se está produciendo en el Estado de Derecho, y al final es una erosión en tus derechos y en tus libertades. Ayer tuve la ocasión de asistir en el Colegio de Abogados de Madrid a un debate donde estaban los portavoces políticos de justicia. Y me sorprendió porque uno de ellos habló de la ley de amnistía y dijo que en realidad esto solamente afectaba a 400 ciudadanos. Caramba, no, la ley de amnistía nos afecta a todos porque supone una quiebra del Estado de Derecho. Y la quiebra del Estado de Derecho nos afecta a los 400 que pueden ser amnistiados, pero al resto de los casi 48 millones de habitantes que seguimos viviendo en nuestro país, y en definitiva a toda la Unión Europea, porque la Unión Europea crea ese marco de convivencia que supone el respeto a esos principios básicos. Por tanto, el temor que para mí representa por la ley de amnistía, pero que al final es un poquito la escala que llevamos subiendo desde hace un tiempo, ¿no? En esta degradación del Estado de Derecho y degradación de nuestras instituciones, al final afecta a toda Europa. Quizá por eso, cada día, cuando se nos pregunta qué va a pasar con la ley de amnistía, decimos lo que diga Europa. Pues porque Europa tiene una serie de parámetros y de estándares que debemos todos cumplir, y que yo espero que dentro de esos estándares que nos ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se empiecen a plantear las cuestiones perjudiciales, que estoy segura que se van a plantear, dé la oportuna respuesta y vuelva a poner las cosas en su sitio. Pero lo cierto es que llevamos descolocados mucho tiempo. Llevamos mucho tiempo, y yo soy juez y lo llevo sufriendo mucho tiempo, pues ataques permanentes a la independencia judicial, que es una forma de degradar las instituciones y de degradar el Estado de Derecho,
ataques que por desgracia proceden de aquellos que tienen responsabilidades políticas desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, obviando todas las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, porque no existe un respeto mínimo a las resoluciones judiciales. Es más, incluso antes de que se dicten resoluciones judiciales, ¿no? Lo vimos cuando se aprobó la ley del sí es sí, que incluso antes, y cuando ya se hizo el informe del anteproyecto por el Consejo General del Poder Judicial y se advirtió de lo que iba a suceder, ya se habló de jueces fachas, de fascistas con toga, jueces heteropatriarcales, y cuando ya definitivamente se aprobó la llamada ley del sí es sí y se empezaron a ver los efectos ya advertidos, pues resulta que los responsables éramos los jueces y se produce tales ataques a la actuación judicial que esto lo que hace es devaluar y desprestigiar la imagen de los jueces y sobre todo quebrar la confianza de los ciudadanos en la justicia. Y cuando el ciudadano no cree en el sistema judicial, no cree en el amparo de sus derechos y sus libertades, no cree en el Estado de Derecho. Y entonces el ciudadano más débil queda enfrentado al más fuerte, que no necesita el ordenamiento jurídico para salirse con la suya. Por eso siempre hablamos y reclamamos que se respete nuestra independencia judicial. Pero si la ley del sí es sí ya abrió la caja de Pandora y permitió que se nos llamara absolutamente de todo, yo recuerdo en agosto cuando surgió lo del tema de Rubiales, a los pocos días se publicó por el Consejo General del Poder Judicial el listado de todos los asuntos, el numérico únicamente, ¿no? De los asuntos que se están revisando y que está poniendo en la calle a violadores, a personas que han abusado de menores, que realmente si el ciudadano viera la realidad que está detrás de los números, se asustaría más. Bueno, pues ya nos llamaron Rubiales con toga. Digo, vaya, pues ya era lo que nos faltaba, que apareciera este señor por aquí para que nos pusieran otro nombre más. Pero para mí la hecatombe ha venido con la ley de amnistía, con la proposición de la ley para la normalización institucional, política y social de Cataluña, un nombre tan bonito que quién se va a resistir a esta normalización y va a querer una anormalización de nada. Cuando, bueno, simplemente ya en los debates parlamentarios o en el propio pacto de investidura y el acuerdo que conocimos el 9 de noviembre, se habla de lawfare, de la judicialización de la política. Se habla de que los jueces estamos utilizando nuestra función judicial para hacer política, que estamos prevaricando, porque en definitiva es eso, ¿no? Decirnos que los jueces estamos haciendo un uso torticero de la ley, un uso torticero de nuestra función jurisdiccional y que todos estos señores que han sido condenados por el entonces delito de sedición, por la malversación de caudales públicos, pues que los jueces hemos actuado, hemos prevaricado, hemos torcido la ley para perjudicar a los ciudadanos y para hacer política. Pero es que esto es cierto que ya lo anticipó Pedro Sánchez en su investidura en el año 2020, en enero. Ya habló de un exceso punitivo en el Tribunal Supremo cuando dictó la sentencia de 14 de octubre de 2019 del procés. Ya se habló de esa excesiva judicialización de la vida política, ocultando la realidad y ocultando es que cuando los jueces han intervenido, lo han hecho desde su independencia. No se ha condenado ni se ha castigado a nadie por sus ideas, sino por la comisión de hechos delictivos. Pues bien, también cuando se propaga esta idea de que los jueces somos prevaricadores, que los jueces estamos dictando resoluciones políticas, cuando están diciendo que los jueces hacemos política con nuestras resoluciones, se está vulnerando y se está lesionando y erosionando el Estado de Derecho. Y se erosiona el Estado de Derecho cuando no se cumple la Constitución. Y no se cumple la Constitución tampoco, pues cuando nos encontramos con un Consejo General del Poder Judicial que lleva ya en su mandato finalizado hace más de 5 años, está durando más la prórroga del mandato que el mandato en sí mismo. Y no se renueva, y no se renueva pues porque, bueno, a lo mejor por el propio sistema de elección, un órgano que está completamente politizado o que esa es la percepción que tiene el ciudadano. Todo esto desgasta el Estado de Derecho y la Comisión Europea a través de los informes que cada año emite nos está diciendo que tenemos que cambiar el sistema de elección de los vocales y que tenemos que renovar el Consejo General del Poder Judicial. Yo a veces pienso que aquí empezó la debacle. El día en el que se dictó la Ley Orgánica del Poder Judicial y se aprobó que los 12 vocales de procedencia judicial, los 12 vocales judiciales, perdón, fueran elegidos por el Congreso y el Senado, yo creo que ahí es donde se inoculó el veneno del sistema, porque desde ese momento, y con independencia de que ha habido vocales, y sigue habiéndolos, lógicamente, que actúan con absoluta independencia de quien les nombró, desde el momento en que los vocales son nombrados por el Congreso y por el Senado, desde el momento en que los vocales nombran a determinados cargos en la alta cúpula judicial, en el Tribunal Supremo, fundamentalmente en la Sala Segunda, que al final es lo que más parece que interesa a los políticos,
pues está trasladando la idea al ciudadano de que los jueces no somos independientes. Y para mí empezó ahí la quiebra. Realmente el Tribunal Constitucional dijo que era constitucional la ley orgánica de 1985, pero advirtió de los riesgos en los que podía caer el legislador y que desde luego, vamos, fue en Mm, tropa y cayó de lleno, que era que reproducir en el Congreso, en el Consejo General del Poder Judicial, pues esa lucha o esa representación política al Consejo General del Poder Judicial. Si hasta ahora habíamos visto una oposición para cambiar esta ley orgánica, bueno, yo entiendo que por temor a perder ese poder que cree el legislativo que tiene sobre el Consejo General del Poder Judicial, es que ahora abiertamente los que están llamados a cambiar la ley y los que ahora tienen la facultad de presentar el proyecto de ley y hacer ese cambio en la ley, directamente dicen que es que el Consejo General del Poder Judicial debe representar la mayoría parlamentaria. Por tanto, aparte de lo que nos dijo Europa en repetidas ocasiones, aparte de que no estamos cumpliendo lo que nos ha recomendado Greco, ni lo que nos dice la Comisión Europea, es que consideran que es que el sistema no hay que cambiarlo, que está bien como está y que además es que el órgano de gobierno de los jueces debe estar politizado porque debe representar lo que mismo que dice el Parlamento. Ese es un ataque frontal a la separación de poderes. Y a partir de aquí, el resto ha venido solo. Lo hemos visto en el Tribunal Constitucional, estamos viendo lo que está sucediendo con la Fiscalía General del Estado también. La Comisión Europea cada año nos recuerda que debe pues, modificarse el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para proceder a, bueno, para dotarle de cierta autonomía del Ministerio de Justicia, del Gobierno, del órgano ejecutivo en definitiva, y sin embargo esto no se ha producido. Es más, por desgracia, cada día saltan a las noticias, en los medios pues noticias en las que vemos que existe o que podemos suponer que existe una notable influencia por parte del gobierno en el Ministerio Fiscal. Mire usted, esto supone lastrar la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. Y el ciudadano tiene que saber que la justicia existe, percibir que se hace justicia en los procedimientos. Si tiene dudas sobre la independencia judicial, si tiene dudas sobre la intervención del Ministerio Fiscal, el ciudadano no le queda nada. Entonces no puede confiar en el sistema, no puede confiar en el Estado de Derecho. Yo a veces veo lo que sucede en otros países y por desgracia pienso que es lo que está sucediendo también en el resto de Europa también y en el resto de países occidentales. Entonces, a veces me da la sensación de que vivimos los locos años 20 que se vivieron en el siglo XX y que no sabemos qué deriva esto puede llevar. Yo estoy francamente preocupada. Hasta ahora o hasta hace no mucho, bueno, veía que siempre decía Europa nos puede salvar. Sigo pensando que Europa es la única que nos puede salvar, pero también veo estos movimientos populistas, estos ataques a la independencia judicial, a la separación de poderes, esta creencia que tiene el legislativo en muchos lugares, que está por encima del poder constituyente y que como poder constituido puede hacer lo que quiere y que contraviene o que confronta la idea de democracia con su ley y en definitiva lo que llaman de voluntad popular, que en definitiva no es nada más que mi propia voluntad y que se haga lo que yo creo que debe hacerse. Entonces, confianza en Europa mucha, pero temor a ver lo que está sucediendo no solamente en España, también en el resto de democracias occidentales, que me temo que, bueno, es muy peligroso para todos, para el sistema de derechos y libertades que nos hemos dado, en el que hemos crecido, los de nuestra generación, y que a veces pienso que no se valora por el resto. Incluso escuchas cómo se trata de denostar el régimen de la transición, se dice como que fuera algo negativo, pero vamos a ver si es lo que nos ha permitido esta convivencia pacífica, el desarrollo como Estado social, el desarrollo económico, el desarrollo cultural y el desarrollo de los individuos dentro de una sociedad plural y democrática. Pues caramba, vamos a anclarnos a Europa, vamos a anclarnos a nuestra Constitución, porque en definitiva, sin Estado de Derecho no vamos a tener absolutamente nada. Muy bien, María Jesús, pues la verdad es que has suscitado un montón de temas y yo creo que no se puede encuadrar mejor la cuestión. Queda claro que no fue buena idea enterrar a Montesquieu y que a partir de ahí pues nada podía nada podía ir bien, pero si encima profundizamos en lo que tú has dicho, ¿no? En el argumento de que se entierra a Montesquieu para garantizar la democratización de la justicia, pues de ahí al populismo hay menos que un paso y de ahí a confrontar democracia y ley, pues es una barrera que ya hemos traspasado.
Bueno, pues la verdad es que le dejas la pelota botando para que yo pueda preguntarle a Nuria precisamente acerca de una institución contramayoritaria, como es un tribunal de justicia. Nuria, tú eres una especialista en jurisprudencia europea, en cómo ha sido el avatar institucional del Tribunal de Justicia de la Unión a la hora de ahormar su doctrina acerca del Estado, del respeto al Estado de Derecho como valor fundamental en los tratados. ¿Nos puedes comentar un poco cuál es tu visión al respecto? Por supuesto que sí, pero bueno, primero agradecer a la Fundación pues, que haya querido contar conmigo. Estoy encantada de estar aquí y encantada de compartir mesa virtual pues, con María Jesús y con Josep María. O sea que en ese sentido, pues encantada. Yo quiero comenzar, aunque sea un poco raro, pero devolviéndote un par de preguntas, aunque no espero que me las contestes, pero sí quiero comenzar lanzando un par de preguntas al aire. Y es, ¿el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede controlar los procedimientos de nombramiento de jueces de tribunales supremos de un Estado miembro cualquiera de la Unión Europea? ¿Puede el Tribunal de Justicia controlar si o la forma en que un órgano de gobierno de los jueces de un Estado miembro cualquiera propone candidatos para que ocupen puestos precisamente en esos tribunales supremos? Y la respuesta a esta pregunta, aunque pueda parecer un poco sorprendente, es un claro sí. Un claro sí que requiere alguna explicación. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poquito, hasta el año 2018, había o parecía que existía un claro consenso en el hecho de que, bueno, la organización y el funcionamiento del Poder Judicial de los Estados miembros, del Poder Judicial Nacional, era una competencia exclusiva de los Estados, no era una materia que entrara dentro del ámbito del derecho de la Unión. Y sin embargo, como acabo de decir, desde el año 2018 el Tribunal de Justicia ha empezado a pronunciarse y a controlar normativa nacional en materia de Poder Judicial. Lo ha hecho sobre la base de una interpretación novedosa de un artículo del tratado que, muy resumidamente, dice más o menos lo siguiente. Y enlazo con algunas de las cosas que ha dicho María Jesús. La idea es, miren, la Unión Europea es una unión de derecho, ahí aplica la cláusula del Estado de Derecho nacional, se la aplica a la Unión Europea. Y en esa unión de derecho, evidentemente, pues uno de los elementos clave es garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que los ciudadanos europeos tienen porque se los ha concedido el ordenamiento jurídico de la Unión, el derecho de la Unión. Esta tutela judicial efectiva pues, está encomendada al sistema jurisdiccional de la Unión. A mí me gusta llamarlo al Poder Judicial Europeo, que está compuesto, por un lado, por órganos y jueces estrictamente europeos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal General, pero también por jueces y tribunales nacionales que interpretan y aplican derecho de la Unión y que tal y como están configurados nuestros sistemas judiciales son todos los jueces y tribunales nacionales, unos más, otros menos, unas competencias mayores, menores, pero todos en algún momento aplican o interpretan o deben aplicar o interpretar derecho de la Unión. Claro, para poder ejercer sus funciones debidamente, para poder pues, proteger los derechos los derechos que concede el ordenamiento de la Unión a los ciudadanos, este Poder Judicial Europeo, todos los órganos jurisdiccionales que lo componen, tienen que cumplir ciertas exigencias de independencia, de inamovilidad, de imparcialidad, de composición de los tribunales, procedimientos de nombramiento, exigencias que están en el derecho de la Unión. Sí, evidentemente están también en los derechos nacionales, pero lo que aquí interesa, lo que aquí importa es que el derecho de la Unión también contiene todas estas exigencias. Y claro, en el caso de los jueces y tribunales nacionales, es verdad que ellos van a tener una regulación fundamentalmente nacional, la ley orgánica del Poder Judicial o el equivalente en otros países. Y el legislador nacional tiene que saber que cuando regula a sus jueces y tribunales nacionales, que cuando regula o modifica esa ley orgánica del Poder Judicial, tiene que garantizar esas exigencias que establece, que impone el derecho de la Unión, tal y como las interpreta el Tribunal de Justicia. Eso no significa, porque a veces algunos se ponen un poco nerviosos y dicen, el derecho de la Unión me está imponiendo un modelo constitucional determinado, me está diciendo cómo tienen que relacionarse los poderes. No, el derecho de la Unión no dice eso. El derecho de la Unión, y eso lo ha recordado, por cierto, el presidente del Tribunal de Justicia, en un artículo que se ha publicado en España hace unos pocos meses, ha dicho, exactamente lo que acabo de decir. Ahora bien,
Esta nueva jurisprudencia lo que sí significa es que el legislador nacional, que la regulación nacional de los jueces y tribunales nacionales que van a interpretar y aplicar derecho de la Unión, tiene que garantizar esas exigencias de independencia, de imparcialidad, de inamovilidad, etcétera, que establece el derecho que están en el ordenamiento jurídico de la Unión. Claro, esto es el marco general, ¿vale? Y esto cómo lo aterrizamos o cómo lo podemos concretar, cómo se ha concretado en ejemplos concretos. Bueno, centrándome en los procedimientos de nombramiento de jueces. Hay más ejemplos, pero me voy a centrar en los procedimientos de nombramiento de jueces. Y el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en varias ocasiones sobre estos procedimientos. En la mayoría de los casos, aunque no en todos, lo ha hecho en relación con el sistema judicial y los procedimientos de nombramiento de jueces en un estado, que es el caso de Polonia. Creo que todos sabemos que en Polonia, entre los años 2015 y 2023, pues han tenido un gobierno, un partido, una coalición, pero básicamente el partido mayoritario, o sea, un partido ultraconservador, el Ley y Justicia, el PiS, que tenía la mayoría en la Cámara de Representantes, en el Parlamento, y que durante estos 8 años pues, bueno, ha llevado a cabo reformas legislativas muy importantes, constitucionales no, porque mayoría para reforma constitucional no tenía, pero sí reformas legislativas muy importantes y muy polémicas que han derivado en lo que también conocemos todos como la crisis constitucional polaca, que ha tenido diversas manifestaciones. Una de las más preocupantes y de las más importantes ha sido la que ha afectado al Poder Judicial. Bien, pues en Polonia el sistema de nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo básicamente es el siguiente. Los nombra formalmente el presidente de la República, pero a propuesta, los candidatos los propone el órgano de gobierno de los jueces, de manera que son las propuestas de ese órgano de gobierno de los jueces las que tienen significación en el procedimiento de nombramiento, ¿no? Porque el presidente de la República lo que hace es un nombramiento formal, digamos. Bien, pues en el año 2017 hay 2 reformas muy importantes en Polonia. La primera es la que afecta a la ley que regula el órgano de gobierno de los jueces polacos. En Polonia este órgano, bueno, es un órgano que tiene 25 miembros, la mayoría son miembros electos, son 21, y de esos 21, 15, por tanto también la mayoría, son miembros de extracción judicial, elegidos de entre jueces. Eso lo dice la Constitución. La Constitución no dice cómo se eligen a estos miembros de extracción judicial, pero hasta el año 2017 la ley reguladora de ese órgano establecía que se elegían por los jueces, y en el año 2017 ese parlamento en el que tenía mayoría ese partido que estaba en el gobierno, Ley y Justicia, cambia el sistema y pasan a ser elegidos de entre jueces, eso lo dice la Constitución, pero por el Parlamento, por el Sejm. Además, al mismo tiempo, se interrumpe anticipadamente el mandato de ese órgano de gobierno de los jueces, porque bueno, el interés era que se nombrara un nuevo órgano de gobierno de los jueces ya por el Parlamento. Esta era la primera reforma. La segunda reforma afectó al Tribunal Supremo. Se crean 2 salas nuevas en el Tribunal Supremo, una sala disciplinaria que se va a ocupar de procesos disciplinarios contra jueces, una sala de control extraordinario con competencias muy sensibles, referéndums, elecciones, medios de comunicación públicos, en fin, algunas más. Y evidentemente son salas nuevas que tienen que ser ocupadas por jueces que hay que nombrar por el presidente de la República a partir de las propuestas que va a hacer el órgano de gobierno de los jueces ya en su nueva composición, es decir, órgano de gobierno de los jueces cuya mayoría de miembros, de hecho ahora son todos elegidos por poder legislativo o ejecutivo, fundamentalmente por el Congreso, pero poder legislativo y ejecutivo. Bien, estas reformas fueron muy polémicas en Polonia y también en el ámbito europeo y dieron lugar a varias sentencias del Tribunal de Justicia, algunas cuestiones prejudiciales, otros directamente recursos por incumplimiento. Y en ellas, ¿qué nos dijo el Tribunal de Justicia? Bueno, el Tribunal de Justicia comienza diciendo que el hecho de que un órgano como el órgano de gobierno de los jueces, en este caso polaco, intervenga en los procedimientos de nombramiento no es necesariamente malo. Es más, lo que dice el Tribunal de Justicia es que puede ser muy bueno porque puede contribuir a objetivar el procedimiento de nombramiento y a, digamos, delimitar el margen de apreciación que tiene el presidente de la República, o sea, el Poder Ejecutivo.
Eso sí, dice el Tribunal de Justicia, esto solo pasará si el órgano de gobierno de los jueces, que es el que propone los nombramientos, es independiente él mismo de los poderes legislativo y ejecutivo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Polonia según el Tribunal de Justicia, como consecuencia de estas reformas que os acabo de comentar? Pues bueno, para el Tribunal de Justicia, el cambio en la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial polaco, sumado a la finalización anticipada de los mandatos. Eso da lugar o dio lugar o puede generar, digamos, una falta de independencia de los miembros del órgano, por tanto, del propio órgano de gobierno de los jueces, falta de independencia que se trasladaría a los nombramientos que propone para ocupar puestos en el tribunal, en este caso era en el Tribunal Supremo. O dicho en otras palabras, que también enlazan con algunas de las cosas que ha comentado María Jesús. La reforma legislativa que tuvo lugar en Polonia era susceptible de generar dudas legítimas en los justiciables sobre la independencia del órgano de gobierno de los jueces. Y esas dudas legítimas en los justiciables se trasladaban a los nombramientos que ese órgano de gobierno de los jueces hacía para ocupar puestos de magistrados en el Tribunal Supremo. Y en consecuencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues, acabó concluyendo que esas dos salas nuevas del Tribunal Supremo que se habían creado y que los puestos se habían determinado ya por ese Consejo del Poder Judicial en su nueva composición, pues no cumplirían las exigencias de independencia e imparcialidad que están en el derecho de la Unión y, por lo tanto, que esas dos salas del Tribunal Supremo no podían ser consideradas como órganos jurisdiccionales independientes e imparciales, que es muy relevante una afirmación de este tipo. Es verdad que la mayoría de las sentencias han versado sobre el sistema polaco pues, por motivos evidentes, pero ahora no voy a entrar porque no tengo tiempo, pero podemos discutirlo después. No es el único sistema de nombramiento de jueces que ha enjuiciado el Tribunal de Justicia, ha enjuiciado otros, ha enjuiciado, por ejemplo, el de Malta, que es un estado que en principio, pues, en fin, sospecha de deriva iliberal no tiene. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son un poco las enseñanzas que podríamos extraer? Bueno, hay autores, muchos autores de hecho, que señalan que, bueno, que en realidad esta nueva interpretación del Tribunal de Justicia es un instrumento del derecho de la Unión para, de algún modo, atajar la deriva iliberal polaca, para hacer frente a la amenaza al Estado de Derecho polaco, que sin duda ha existido, estamos todos, creo, de acuerdo, pero que por lo tanto, bueno, pues es algo que se circunscribe a Polonia, que se refiere a Polonia y que no irá más allá de Polonia. Yo discrepo de esta posición porque creo que es reduccionista. Es cierto que la mayoría de las sentencias se han ocupado de Polonia, pero desde luego se ha ocupado el Tribunal de Justicia desde el año 2018 de sistemas judiciales de otros Estados miembros. Lo he mencionado, Malta, Portugal, Rumanía. Hay una sentencia no muy importante, pero que se refiere a España. Lo ha hecho de estos 4 o 5 estados y lo puede hacer, puede enjuiciar, puede controlar normativa nacional en materia de poder judicial de cualquiera de los 27 estados miembros. A ver, quizá cuando el Tribunal de Justicia comenzó esta línea interpretativa novedosa, yo digo que es hasta revolucionaria, estaba pensando en Polonia. Es posible, no lo sabemos, es posible. Lo que yo creo que sí podemos afirmar, sí se puede afirmar al 100%, es que, desde luego, esta línea jurisprudencial trasciende a Polonia, va mucho más allá de Polonia y con esta interpretación el Tribunal de Justicia coloca bajo su órbita de control al conjunto de los sistemas judiciales de todos los Estados miembros, al conjunto de los sistemas judiciales nacionales. Así que si yo tuviera delante un legislador nacional, el español o cualquier otro, pues le diría que tenga muy presente esta jurisprudencia y que acepte que, por lo que se refiere a Europa, las reglas de juego han cambiado. Y creo que de momento lo dejaría aquí y ya podemos entrar en otras cuestiones más al detalle, pues si surgen después. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nuria. Y además creo que perfecto el enlace que se puede hacer con lo que queríamos preguntarle a Josep María, porque
porque si una institución como la del Tribunal de Justicia, digamos, amplía su jurisdicción para revisar determinadas materias concernientes al Estado de Derecho, a la salud del Estado de Derecho en cada uno de los Estados miembros, sabemos todos que hay un mecanismo de diálogo y de evaluación entre Comisión, Consejo y Parlamento que se dedica desde el año 2020-21 a realizar informes periódicos acerca de precisamente esto, ¿no? De la salud del Estado de Derecho en cada uno de los Estados miembros. Josep María, yo que te quería preguntar acerca de esto, ¿no? De que esto del Estado de Derecho, que ya hemos visto que no es un tema de oposiciones, que es un tema en el que nos jugamos la libertad individual todos y que conforma un Estado, digamos, civilizado, de acuerdo a los parámetros que vienen ya desde la Ilustración, pues cómo es el funcionamiento de ese mecanismo, cómo hace la Unión Europea para formular esa evaluación y dar esas recomendaciones. Y si puedes, en la conclusión de tu exposición, recordarnos algunas que haya dado referidas a España, estaría muy bien. Además, sabiendo un poco que después te preguntaré acerca también de ello, que tendrás alguna opinión acerca de cuál es la interpretación auténtica que debe hacerse del informe de la Comisión de Venecia, porque algún tiempo pasaste por allí. Muchas gracias y adelante. Gracias a vosotros por la invitación y también estoy muy contento de compartir esta tertulia con tan buenas juristas y buenas compañeras. Mira, yo creo que para contestarte a tu pregunta, permíteme que enlace y contextualice la respuesta en dos afirmaciones que han efectuado quienes me han precedido en el uso de la palabra. Por un lado, María Jesús hablaba de la confianza en Europa, Europa nos puede salvar, y yo creo que aquí lo que quiero decir es que Europa es una red de seguridad. Al final la responsabilidad está en cada Estado miembro, está en sus ciudadanos, está en sus instituciones, pero efectivamente es una red de seguridad. Esta es la primera idea. Y luego, quizás después de escuchar a Nuria, uno se pregunte por qué ponemos el foco en el Tribunal de Justicia, en todos estos casos que ha planteado, por qué ha sido tan importante. Y ahí es donde la respuesta tiene, si se quiere, una contracara, que es la de decir, bueno, pues porque otros mecanismos han desarrollado otro tipo de funciones, seguramente no tan eficaces, al menos hasta ahora, como el Tribunal de Justicia, pero que también es bueno conocer. Y es en este contexto de estos otros mecanismos, de esas otras respuestas, en donde hay que hacer un repaso y ver cómo la Unión Europea va poco a poco, porque es una comunidad de derecho, porque incorpora entre sus valores fundamentales del artículo 2 el Estado de Derecho, se ha ido dotando de mecanismos para supervisar a los Estados miembros. Porque lo que sabíamos antes era que para entrar en el club, criterios de Copenhague, había que cumplir con unos criterios de Estado de Derecho, de democracia. Pero una vez dentro del club, como que la relevancia la ocupaban cuestiones, libertades económicas o también sociales, pero no propiamente el Estado de Derecho. Y es en la medida en que Estados miembros, a veces nuevos Estados miembros, nuevas democracias, pero a veces también democracias no tan nuevas que van poniendo en peligro, y esto es lo que ocurre siempre con la erosión del Estado de Derecho, poco a poco, a partir de elementos que a primera vista pueden parecer insignificantes, pero que puestos todos en fila y vistos en perspectiva, pues nos dan muestra de que realmente algo grave está pasando también en democracias consolidadas, en definitiva, en estados constitucionales de derecho, como se presupone son los de la Unión Europea. Y es así como hay un abanico de mecanismos, pero que he de decir que en la medida en que son mecanismos donde intervienen órganos políticos, su eficacia no ha sido equiparable a la del Tribunal de Justicia. Yendo cronológicamente, pero también casi diría de más a menos, aunque con matices, ya el Tratado de la Unión incorpora una suspensión de derechos políticos a los Estados miembros que vulneren el Estado de Derecho. Pero es un mecanismo dotado de, digamos, una serie de elementos de bloqueo, la unanimidad de los Estados miembros,
que aunque se haya aprobado, aunque se hayan iniciado expedientes con Polonia y con Hungría, pues no han llevado a ningún puerto, porque al final un Estado protege al otro. Ante la inaplicación efectiva de este mecanismo tan potente, en el año 2014 se dotó de un nuevo marco de la Unión para reforzar el Estado de Derecho. Este era un mecanismo que establecía un diálogo con el Estado miembro para ir supervisando la garantía del Estado de Derecho. Esto se planteó contra Hungría, pero precisamente porque no funcionó, entonces se llevó al artículo 7, que como he dicho, tampoco fue efectivo. Y es ante la ausencia de estos mecanismos efectivos que en el año 2020 se crean unos instrumentos aparentemente muy simples, estos informes a los que tú aludías, informes sobre el Estado de Derecho en cada Estado miembro, que luego se ha ido perfeccionando, dotándose, por ejemplo, de recomendaciones efectivas en las últimas ediciones o haciendo intervenir al Parlamento Europeo para que hayan unos debates, una serie de exposiciones donde se pueda verificar y donde se pueda dar más publicidad a esto que se ha denunciado en cada estado. Fijémonos, por tanto, que ahí la misión no es una misión de tipo judicial. Los objetivos son más limitados. Se trata de sensibilizar opiniones públicas, de denunciar actos contrarios al Estado de Derecho que se van produciendo en los Estados miembros, de recomendar a los Estados medidas legislativas, medidas a veces hasta de orden constitucional para avanzar en el Estado de Derecho. Si nosotros miramos los informes que ha habido sobre España, vemos que aparecen una serie de cuestiones de forma constante. Hay varias, yo no me voy a referir a cuestiones de lobby, etc. Me quiero solamente centrar en las referencias que se hacen a la independencia del Ministerio Fiscal, su vinculación con el gobierno, la forma de elegir los plazos, el mandato y sobre todo al Consejo General del Poder Judicial. Y cuando se alude al Consejo General del Poder Judicial, este informe sobre España une dos aspectos, porque por un lado habla de la demora, ya 5 años que lleva sin renovarse el Consejo, e invitan a una renovación, a un acuerdo político para la renovación inmediata, pero hay un segundo aspecto, porque al final es una cuestión, digamos, del momento. En este momento, demasiado largo, se produce esto. Pero hay una cuestión estructural, que también aludía a ella María Jesús, que es la forma de designación de los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial. Y ahí los informes lo que hacen es decirnos que una elección solamente parlamentaria no es la adecuada a los estándares europeos, que debe haber un equilibrio. Y esto nos llevará a otra cuestión, y es ¿de dónde saca la Unión Europea estos criterios? Pero antes, solo muy brevemente decir que quizás el único mecanismo que por el momento se ha mostrado efectivo es el más reciente de ellos, porque efectivamente está en vigor desde el año 2022, aunque venga del año 2020, que es el reglamento del régimen general de condicionamiento para los presupuestos de la Unión Europea. También se ha aplicado a Hungría, ha supuesto una congelación de determinados fondos y en la medida en que afecte a fondos quizás pueda tener, lo veremos porque tenemos una perspectiva aún escasa, podrá tener una mayor eficacia. Pero lo que quiero decir es que la Unión Europea, cuando se refiere a la situación en los Estados miembros, cuando propone cómo ha de ser el modelo de independencia del Poder Judicial, suele referirse a los informes de la Comisión de Venecia. Tiene en cuenta, por tanto, lo que determinados organismos del Consejo de Europa han dictaminado sobre este asunto tan importante del Estado de Derecho. Al final, la Comisión de Venecia es la Comisión Europea para la democracia a través del derecho. Por tanto, une democracia con Estado de Derecho. No es el único organismo. El Greco, también se ha mencionado antes, tiene una labor
de supervisión, unas rondas de evaluación que también han denunciado a aquellos estados, entre ellos España, que no garantizan suficientemente la independencia del Poder Judicial. Pero la Comisión de Venecia tiene quizás una función de otro tipo. No es de denuncia, stricto sensu, es más bien de ofrecer un modelo de cómo se ha de organizar la independencia del órgano de gobierno de los jueces, cómo ha de ser el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público en los diferentes estados, también la justicia constitucional, para todos ellos garantizar mejor el Estado de Derecho. Y ahí yo querría citar dos informes de la Comisión de Venecia que son los que luego acaban filtrándose y acaban acogiéndose por parte de las instituciones de la Unión Europea, incluso por el Tribunal de Justicia de la Unión. En primer lugar, el checklist del Estado de Derecho del año 2016, en donde ahí la Comisión de Venecia nos trata de ver cuál es el contenido del Estado de Derecho, del que el poder recurrir decisiones de los poderes públicos ante jueces imparciales, ante jueces independientes a través de un proceso justo es uno de los elementos claves, o donde el acceso a la justicia aparece también como un elemento reseñable. Por tanto, independencia e imparcialidad de los jueces en los estados, pero también con una mención a la garantía que la propia Unión Europea puede llevar a término en la garantía de la supremacía de la ley y del equilibrio entre poderes. Y el segundo es el informe sobre la independencia judicial, que es del año 2010, aunque ya había precedentes, y que luego se ha ido aplicando a países concretos. Y ahí, muy brevemente, la Comisión de Venecia lo que establece, e insisto, esto es lo que se refleja en los informes para Polonia y para España, es que debe la composición de este Consejo, porque estamos hablando de la independencia del Poder Judicial. Claro que cada juez ha de ser independiente, pero también hay una independencia del Poder Judicial en cuanto a tal poder. Ahí la Comisión no impone que haya un Consejo en todos los países. Dirá, en las viejas democracias se llega a la garantía de la independencia judicial por mecanismos mucho más sutiles, a veces hasta dependientes del propio Ejecutivo. Pero en lo que no son esas democracias tan consolidadas, instrumentos, mecanismos como un Consejo Judicial puede servir, y es el mecanismo que ellos defienden, siempre y cuando cumpla con unos requisitos. Y el requisito es que debe tener una composición llamada plural, en el que una parte sustantiva o la mayoría ha de estar formada por jueces elegidos por los propios jueces. Y así se va a garantizar justamente la independencia. El resto de miembros van a ser nombrados por el Parlamento para conectarlo con el órgano que expresa la voluntad popular. Y por tanto, juristas y jueces van a formar parte de un órgano que ha de ser independiente. Este es un poco el meollo de la cuestión. Por tanto, solo, y con esto quiero acabar, esto tiene una relevancia, porque esa idea de condicionalidad que está en el reglamento del año 20 pasa también por ejemplo, a estados candidatos. La Comisión de Venecia es invitada muchas veces por la Unión Europea o por los estados candidatos a entrar en la Unión Europea para que se pronuncie sobre reformas legislativas que la Unión Europea exige para poder ser miembro. Esto lo hemos visto ahora recientemente con Serbia o algún otro país balcánico. Y la constante siempre es la misma. Si no hay una observancia del Estado de Derecho, de la democracia constitucional también, mal se podrá formar parte de la Unión Europea. Por tanto, concluyo como he acabado. No podemos fiarlo todo a la Unión Europea en la defensa del Estado de Derecho, en la defensa del Poder Judicial, de su independencia, de su imparcialidad, pero qué duda cabe que cada vez más esa comunidad de derecho aporta propuestas y tiene algo que decir y denunciar. Esta me parece que es la novedad en el debate español. Cuando las críticas se producían al Consejo General del Poder Judicial hasta hace poco tiempo, siempre era un debate interno español. Ahora ya no puede ser un debate interno. Ahora es un debate europeo.
es un debate en el que hay unos estándares europeos. Y esto me parece que rompe completamente el criterio de acercamiento ante esta cuestión. Estamos observados. Y lo digo en un sentido bueno de la palabra, porque ese ser observado ayuda a mejorar las instituciones y las reglas, en este caso, sobre el Estado de Derecho y la independencia judicial. Muy bien, José María. Pues la verdad es que habéis sido todos tan extraordinariamente eficaces en el aprovechamiento del tiempo que lo habéis prácticamente agotado, porque nos quedan, no sé, 3 minutos un poco para acabar. Así que yo no sé si alguno de vosotros se ha sentido interpelado por algo que haya podido decir algún otro, si quiere añadir algo, si quiere complementar lo que ha dicho. Yo me quedo con la idea de que al fin y al cabo el Estado de Derecho es algo que debe ser garantizado en beneficio de la libertad de todos y que la idea tiene algo también de ideal y por lo tanto probablemente nunca será algo que se pueda cumplir la idea de someter el poder al derecho de manera completa. Ya digo, tiene algo de aproximación ideal y siempre quedarán probablemente resquicios, pero por eso precisamente hay que vigilarlo, supongo, y hay que controlarlo y hay que tratar de que esa supeditación pues exista efectivamente para desterrar la arbitrariedad y el mando arbitrario, ¿no? Y me quedo también con la idea que ha sugerido en la última intervención también Josep María, la idea de que a veces nos imaginamos a los enemigos de la democracia y de la libertad constitucional como enemigos, digamos, desenmascarados, enemigos explícitos, los regímenes autoritarios, los totalitarismos, etcétera, y quizá nos hayamos descuidado un poco a la hora de vigilar nuestra propia salud interna, ¿no? Que estamos muy pendientes a veces del peligro de infección externa y no atendemos a los riesgos, digamos, autoinmunes. A veces descuidamos estas cosas, la independencia del Poder Judicial, la garantía de la separación de poderes, etcétera, y descuidamos algo que al final en lo que nos va la salud democrática del país. Si alguno de vosotros quiere añadir alguna cosa o hacer alguna matización a lo que se ha dicho, pues el micrófono es vuestro, y si no, que me parece que no, pues yo os agradezco a todos vuestra presencia y vuestra colaboración hoy. Creo que ha sido enormemente enriquecedor. Cada una de las exposiciones de vuestras intervenciones han sido, en fin, pues a la altura de las personas que queríamos estar con vosotros, de lo que sabemos de vosotros, de vuestra trayectoria profesional y personal. Y yo únicamente agradeceros una vez más en nombre de la Fundación vuestra participación, invitaros a que la próxima vez que os llamemos también tengáis la misma respuesta, ¿eh? Muchas gracias y despedir también a las personas que nos hayan estado oyendo. Gracias y buenas tardes.